Perderse no empieza cuando desapareces del mapa. Empieza cuando nadie puede explicar por qué sigues adelante, aunque una parte tuya ya no volvió. Hay lugares que no necesitan hacer nada para volverse peligrosos. Basta con que existan y nos obliguen a mirarnos sin excusas. Y ese tramo de océano entre Florida, Puerto Rico y Bermudas no se siente como un misterio externo, sino como una herida compartida. Porque ahí no se traga barcos, se traga certezas, se traga la idea infantil de que todo tiene una causa clara. Unculpable, visible, un cierre posible, y lo que queda flotando no son restos, sino silencio. Esos silencios que también aparecen cuando alguien no vuelve a casa, y el teléfono deja de sonar y nadie sabe qué decir. Sin mentir, los marineros que cruzaron esa zona no hablaban de luces ni de monstruos cuando bajaban la voz, hablaban de desorientación, de una sensación conocida, como cuando sigues viviendo en automático, después de una pérdida, y de pronto te das cuenta de que llevas horas manejando, sin recordar el camino, como si el cuerpo supiera avanzar, incluso cuando la mente ya se soltó de la realidad. En diciembre de 1945, 5 aviones de entrenamiento despegaron con jóvenes que no esperaban morir, no iban a hacer historia ni a desafiar nada, iban a cumplir con una rutina, y desaparecieron sin dejar restos, sin llamadas de auxilio claras, sin una escena final que pudiera ordenarse en la cabeza de los que esperaban en tierra, y lo más perturbador no fue que no regresaran, sino que tampoco regresó el lenguaje, porque los informes se llenaron de frases rotas, de coordenadas que no encajaban, de voces que decían estar sobre tierra cuando solo había agua, y esa fractura es reconocible para cualquiera que haya intentado explicar un colapso personal, una decisión que nadie entiende, una caída que no se puede narrar sin que suene absurda. No es el evento lo que duele, es la imposibilidad de reconstruirlo con sentido. Décadas antes, un enorme carguero de la Marina estadounidense zarpó con más de 300 personas y jamás volvió a ser visto. Y las familias no tuvieron cuerpos, no tuvieron funerales completos, no tuvieron una historia definitiva a la cual aferrarse, solo una ausencia administrativa, un nombre tachado de una lista. Y eso es algo que se repite en la vida real cuando alguien se va sin despedirse emocionalmente. Cuando una relación termina sin una última conversación honesta, cuando un padre deja de serlo de un día para otro sin morir, porque el ser humano no está preparado para duelo sin relato, no sabe dónde poner la culpa cuando no hay una causa clara, y entonces empieza a buscarla dentro. Ese mar no opera como enemigo activo, opera como espejo. Expone lo frágil que es nuestra orientación cuando los sistemas fallan, cuando la brújula deja de coincidir con el horizonte. Y eso ya ocurrió en tierra firme demasiadas veces como para fingir sorpresa. Ocurre cuando confías en una estructura que prometía seguridad y de pronto te das cuenta de que nadie sabe realmente dónde estás parado. Ocurre en trabajos, en familias, en países enteros. Ocurre cuando seguimos instrucciones que suenan correctas hasta que ya es tarde para cuestionarlas. Los pilotos que se perdieron no entraron en pánico de inmediato. Siguieron protocolos, reportaron datos, intentaron corregir, y aún así avanzaron hacia un punto donde todo dejó de responder. Y esa es la parte incómoda, porque no fueron imprudentes ni ignorantes. Fueron humanos cumpliendo con lo que se esperaba de ellos. Hay registros de barcos encontrados, intactos sin señales de lucha, sin daños visibles, con la carga en su sitio y la tripulación ausente. Y más allá del morbo, lo que queda es una imagen que muchos reconocen, sin querer admitirlo, la de una vida que por fuera parece funcional, mientras por dentro ya fue abandonada. La de alguien que sigue yendo a trabajar, pagando cuentas, sonriendo en fotos, pero que hace tiempo se fue de sí mismo sin avisar, dejando todo ordenado para que nadie pregunte demasiado. No hay explosión, no hay caos, solo una quietud extraña que nadie sabe cómo interpretar. Los informes oficiales hablan de errores humanos, de clima de navigation, de probabilidades, y todo eso puede ser cierto sin ser suficiente. Porque incluso cuando entendemos las variables seguimos sintiendo que falta algo, que hay un residuo que no entra en el cálculo, y ese residuo es la experiencia subjetiva de estar perdido sin saberlo, de cruzar un límite invisible donde las referencias dejan de servir. Algo que también ocurre cuando una persona cruza una línea interna y ya no responde igual, ya no ama igual, ya no teme igual, y desde afuera todos siguen esperando coherencia. El océano no explica, y las personas tampoco. Quienes han sobrevivido a fallas de navegación en esa zona describen una niebla mental, una sensación de estar ligeramente fuera de fase, como si el mundo estuviera desalineado unos grados. Y esa descripción coincide con estados psicológicos documentados en situaciones de estrés prolongado, donde la percepción se fragmenta y el tiempo pierde continuidad, donde tomas decisiones que después no puedes justificar con palabras, y eso debería incomodar más que cualquier teoría espectacular, porque no habla de fuerzas externas, sino de límites internos de lo fácil que es perder,
la orientación cuando la presión se acumula sin descanso. El problema nunca fue aceptar que el mar es peligroso. El problema es aceptar que la pérdida de sentido puede ocurrir sin aviso, sin señales dramáticas, sin una escena que la anuncie, y que cuando sucede, no siempre hay un rescate posible. No siempre hay un regreso heroico. A veces solo hay una desaparición progresiva, que desde afuera se confunde con normalidad. Las familias de los desaparecidos en esa zona aprendieron a vivir con preguntas abiertas, con fechas que no cierran con la sospecha constante de que algo fue mal explicado, y esa carga se parece demasiado a la de quienes cargan historias personales que nunca pudieron contar del todo, porque nadie quería escucharlas sin incomodarse. Cada año, miles de barcos y aviones cruzan ese mismo espacio sin incidentes, y eso no tranquiliza, porque confirma que no se trata de una maldición constante, sino de algo intermitente e impredecible, como las crisis humanas que aparecen cuando todo parecía estable, como los quiebres que no respetan estadísticas, y eso nos obliga a aceptar una verdad difícil, que la seguridad absoluta es una narrativa que usamos para dormir, no una condición real. Cuando algo desaparece ahí, el mundo sigue girando, las rutas se ajustan, los seguros pagan, y el vacío se integra al sistema sin hacer ruido, igual que tantas ausencias cotidianas que aprendemos a normalizar para no detenernos a sentir. Lo que inquieta no es no saber qué pasó, es sospechar que saberlo no nos devolvería nada, que incluso con todas las respuestas, seguiríamos enfrentando la misma fragilidad, la misma posibilidad de desorientarnos en pleno funcionamiento, de avanzar convencidos mientras nos alejamos de todo punto de referencia. Y esa sospecha empieza a acercarse demasiado a la vida diaria como para ignorarla, porque nadie se pierde de golpe, nadie desaparece en un solo movimiento. Primero se pierde la certeza, luego la confianza, luego la capacidad de explicar, y cuando alguien desde afuera intenta reconstruir el trayecto, ya no queda un camino claro, solo un área amplia donde todo pudo haber ocurrido. Ese espacio en el océano no necesita ser explicado para cumplir su función simbólica. Ya nos mostró lo suficiente. Nos recordó que hay ausencias que no se resuelven, que hay finales sin escena final, que hay trayectorias que se cortan sin aviso, y que vivir implica aceptar la posibilidad de no entenderlo todo, sin convertir esa falta de sentido en negación. Y mientras más intentamos domesticar esa idea, más se parece a algo que preferimos no mirar de frente. Algo que sigue avanzando con nosotros incluso ahora, como si estuviéramos cruzando una zona donde las referencias empiezan a fallar, y todavía no queremos admitirlo. Cuando algo desaparece sin explicación, no se va solo. Se lleva la parte de nosotros que necesitaba creer que el mundo responde si hacemos las cosas bien. Lo que nunca se dice es que las desapariciones no terminan en el momento en que se pierde el contacto. Ahí recién empiezan, porque desde ese punto, el vacío se vuelve activo. Trabaja en silencio dentro de quienes quedaron, reorganiza recuerdos, contamina decisiones futuras, convierte cada ruido extraño en una posible respuesta. Y eso es algo que ocurrió con cada familia que esperó noticias que jamás llegaron. Pero también ocurre a menor escala todos los días, cuando una persona se queda atrapada intentando entender por qué algo se rompió, sin aviso, por qué alguien cambió sin transición, por qué un rumbo que parecía firme dejó de existir de un momento a otro. El mar no devuelve explicaciones, porque la vida tampoco lo hace. Hubo operadores de radio que escucharon mensajes incompletos, phrases, cortadas, voces que parecían no comprender dónde estaban. Y esas grabaciones quedaron archivadas como anomalías técnicas. Pero lo perturbador no está en la interferencia, sino en el contenido humano, en la confusión, explícita en la pérdida de referencias básicas, en la forma en que alguien puede estar hablando, y aún así ya no estar situado en la realidad compartida. Esa sensación no es ajena, aparece en crisis personales profundas, cuando sigues hablando con otros, pero ya no habitas el mismo marco emocional, cuando nadie nota que estás perdido, porque sigues usando el lenguaje correcto. Durante años, se enviaron expediciones de búsqueda que regresaron sin nada concluyente, y ese gesto repetido, salir a buscar sabiendo que probablemente no habrá hallazgo, es una de las acciones más humanas que existen, porque no responde a la lógica de la eficacia, sino a la imposibilidad de aceptar el cierre sin cuerpo, sin pruebas, sin relato, y eso explica por qué seguimos revisando conversaciones antiguas, mensajes, señales mínimas, intentando encontrar el punto exacto donde todo se torció, aunque sepamos que no habrá una respuesta limpia. Buscar no siempre es esperar encontrar, a veces es negarse a soltar. Las investigaciones oficiales se fueron acumulando como capas de pintura sobre una grieta, cada una más técnica que la anterior, y aún así ninguna logró borrar la sensación de incomodidad persistente, porque el problema nunca fue la falta de hipótesis, sino el exceso de certeza aparente. Esa necesidad de explicar rápido, para que el sistema no se detenga,
para que el tránsito continúe, para que nadie cuestione demasiado, y ahí aparece una verdad incómoda. Muchas explicaciones existen más para tranquilizar a los vivos que para honrar a los ausentes. No se explica para entender, se explica para seguir funcionando. El océano en esa zona no es más traicionero que otros, pero se convirtió en símbolo, porque concentra demasiadas historias inconclusas en un mismo espacio, como ciertos periodos de la vida donde todo lo no resuelto parece acumularse y presionar desde todos los frentes, hasta que una sola pérdida activa todas las anteriores. No es casual que tantas personas proyecten ahí miedos difusos, porque no hablamos de un lugar específico, sino de un estado, el estado de no saber, de no poder ubicarte, de avanzar sin mapa interno, mientras desde afuera nadie sospecha nada. Hay testimonios de supervivientes que describen una calma extraña en medio del descontrol, una aceptación anticipada de que algo no encaja y ya no va a encajar. Y esa calma es la parte que más inquieta, porque se parece demasiado a la resignación que aparece cuando alguien deja de luchar, no porque esté derrotado, sino porque ya no ve un marco donde la lucha tenga sentido. No siempre hay pánico, a veces hay silencio, y ese silencio es difícil de narrar porque no tiene épica, no tiene clímax, solo continuidad vacía. Las rutas cambiaron, la tecnología avanzó, los sistemas de navegación se volvieron más precisos, y aún así las desapariciones nunca se erradicaron por completo, porque ningún sistema elimina la posibilidad de error humano, y ningún avance técnico resuelve la fragilidad psicológica que aparece cuando la presión supera la capacidad de procesamiento. Seguimos creyendo que estar informados nos protege, que saber más nos mantiene a salvo. Pero los registros muestran otra cosa, que muchas personas se pierden, aún sabiendo exactamente qué deberían hacer. Porque saber no siempre equivale a poder. Lo inquietante no es imaginar fuerzas desconocidas actuando desde afuera. Lo inquietante es aceptar que el colapso puede surgir desde dentro, sin señales claras. Que la orientación puede fallar incluso en condiciones aparentemente normales. Que la mente puede desalinearse lo suficiente como para convertir una ruta conocida en un laberinto. Y eso no es exclusivo del mar. Ocurre en decisiones vitales, en elecciones que parecen racionales, hasta que miras atrás y no reconoces el camino que te trajo hasta ahí. Las historias que quedaron abiertas en ese espacio no piden ser resueltas, piden ser escuchadas sin maquillaje, piden que aceptemos que hay pérdidas que no ofrecen aprendizaje inmediato, que no se transforman en lección inspiradora, que simplemente quedan ahí, pesando, acompañándonos como una presencia muda. Y quizás por eso seguimos volviendo a ellas, porque nos recuerdan que no todo cierre es posible, que no toda herida cicatriza de la forma esperada, y que aún así seguimos adelante, cargando huecos que nadie ve. Cuando pensamos en ese lugar, en lo que ocurrió y en lo que no se pudo reconstruir, en las voces que se cortaron y en los trayectos que nunca terminaron. Lo que realmente nos inquieta no es el océano, sino la posibilidad de que nosotros también estemos cruzando zonas donde las referencias fallan, donde seguimos avanzando porque detenernos sería aceptar que no sabemos exactamente dónde estamos. Y esa posibilidad no se siente lejana, se siente actual, se siente demasiado cercana, como para descartarla con una explicación cómoda, porque hay silencios que no pertenecen al pasado, silencios que siguen viajando con nosotros, esperando el momento en que dejemos de ignorarlo.